Piero Quispe ya está en el fútbol mexicano, va a jugar en los Pumas de la UNAM, ¿no? Va a jugar en los Pumas de la UNAM, va a ser el cuarto peruano que dispute justamente esta liga. Y dentro de lo que significa el futuro de Piero Quispe, que arribó anoche a Ciudad de México para unirse justamente a los exámenes médicos, la pretemporada del equipo mexicano, hay cosas que Quispe tiene que mejorar para lo que significa tratar de lograr el objetivo de tener un rendimiento óptimo en un fútbol que, por el ojo humano, uno puede entender que tiene mucho más dinámica que el de la Liga 1, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, yo encuentro tres cosas en particular en las que considero que Piero Quispe tiene que mejorar para tratar de lograr ese objetivo, tratar de no solamente rendir bien para su equipo, los Pumas, sino también, porque depende mucho de lo colectivo, de quienes estén a los costados. A ver, yo siempre pienso que la actuación individual de un futbolista no depende únicamente de ese jugador. Claro, hay excepciones a la regla, grandes talentosos, magos, incluso que dependen mucho, que los demás dependen justamente de estos, ¿no? Pero no es el caso de un excepcional, no es un caso de un Neymar, no, no es ese caso. No, no es, pues no es, o sea, seamos sinceros, Quispe hoy no es ese jugador. Estos jugadores, sobre todo a la edad de Piero Quispe, es cierto que no es ningún chiquillo, pero también hay que recordar que Quispe pasó de primaria a de universidad, no pasó por la secundaria. Y esto no tiene nada que ver con el colegio, tiene que ver con que es un futbolista que de menores de la U pasó al primer equipo. No tuvo la oportunidad de jugar mucho tiempo reserva, casi nada diría, poco o nada. ¿Por qué? Porque lamentablemente mundialmente nos tocó vivir la pandemia y durante la pandemia no hubo reserva. Y al no haber reserva, el salto de Quispe de menores al primer equipo fue mucho más rápido. En ese sentido es que recién estamos viendo explotar a un Piero Quispe que en el 2023, este año, terminó siendo la figura del campeonato y la figura de Universitario de Deportes. Pero aún así hay muchas cosas que tiene que mejorar Piero Quispe. Y una de esas primeras cosas tiene que ver con la estadística, tiene que ver con los números, ¿no? Porque desde el lado subjetivo, que es cómo cada uno valora lo que propone Quispe en campo de juego, llámese gambeta, regate, verticalidad, ir siempre para adelante, ser de esos futbolistas que no se esconde, todo eso está dentro de lo que uno puede entender que es subjetivo en el fútbol, porque cada uno lo entiende de manera diferente. Para ustedes, quizás, o para algunos de ustedes, lo que para mí es hermoso, que es la gambeta, el regate, ir para adelante, llevarse a uno, a dos, a tres, independientemente de cómo acabe aquella jugada, para otros es improductivo, por ejemplo, ¿no? Y allí podríamos quedarnos horas discutiendo. Por eso digo que desde el objetivo, desde el número, desde los valores, desde la estadística, es donde Piero Quispe tiene que mejorar y mucho. Y aquí vamos a repasar, por supuesto, algunos números de los que tuvo Piero Quispe durante el campeonato. Jugó 34 partidos, 28 de ellos como titular, 68 minutos por partido es el promedio de los que jugó. Bastante bien, ¿no? Bastante bien en ese sentido. 4 goles en el año, eso es lo que tiene que mejorar. Y ahora les cuento una infidencia que me comentó Jorge Fossati, que fue técnico de la U, que va a ser técnico de la selección. 580 minutos, o sea, cada 580 minutos Quispe hace un gol. Es muy poco. Tiene que estar más del lado del gol. 0.1 gol por partido. Es poco para un jugador que está vinculado a la fuerza de ataque de un determinado equipo. Este año de Universitario estará vinculado ahora a Pumas. Lo que mejoró, sí, Quispe, en ese sentido, en cuanto al ataque, fue la cantidad de disparos por partidos, 1.3. Antes tenía por debajo de 1.0, ¿no? Tenía 0. Algo. Fue mejorando. 0.5 tiros a puerta por partido, también es una estadística que mejoró. ¿Qué más? A ver, 2 asistencias en el año, pero grandes ocasiones creadas 6. También es un número muy bajo dentro de lo que significa la productividad que puede llegar a tener Piero Quispe. Y en defensa, en cuanto al trabajo de recuperación, es donde
destaca y creo que eso lo hace de muy buena manera, ¿no? Balones recuperados por partido, 4.9. Esto, por supuesto, tiene que ver con el año de Piero Quispe 2023, 1.8 entradas por partido, una posesión ganada por partido, en fin. Tiene en ataque un 53% de duelos ganados en cuanto al regate y eso lo pone por arriba justamente de la mitad. Total de duelos ganados 52%, duelos en el suelo ganados 53%, aéreos 28% porque claro, no es definitivamente lo más importante para Piero Quispe, ¿no? Todo esto son datos de SofaScore. Perfecto. ¿Por qué digo que tiene que mejorar la estadística? Porque Jorge Fossati, cuando fue al ángulo y me tocó ir a ser parte de aquella entrevista, esto es una infidencia, evidentemente, ya lo puedo contar porque de una u otra manera Fossati ya no está ligado a la U, Quispe tampoco, entonces creo que además es valioso esto que voy a contar. Hablábamos con Jorge Fossati antes de entrar al aire y de hecho dijo algo en el programa en vivo, pero no de la manera que se los voy a contar, porque Fossati está convencido que Quispe primero tiene que pisar más el área. Tiene que pisar más el área, Quispe. O sea, no puede ser un jugador de mitad de cancha para adelante que no pise el área. Pero ¿por qué tiene que pisar el área? Ojo, no solo con balón dominado, porque Quispe entra y mucho al área con pelota dominada. Va, regatea, entra, desdobla. Eso lo hemos visto, eso tenemos la plena seguridad de que puede hacerlo, porque tiene gambeta, porque tiene engaño, porque tiene esa capacidad para el 1 contra 1 y para llevarse a 1, 2, 3. Tiene que empezar a pisar el área cuando no tiene la pelota, ¿no? Uno de los errores que corrigió Quispe en este año fue que normalmente cuando su equipo tenía la pelota y él no disponía de la misma, él retrocedía para ponerse en la misma línea de la pelota, recibir y a partir de ahí jugar y enfrentar. No, tiene que saber jugar mucho mejor incluso a lo que ha aprendido sin la pelota, cómo ocupar espacios, cómo generarlos a través de un movimiento, llegar al área aún sin pelota dominada. ¿Por qué? Aquí viene lo de Fossati. Porque Fossati me dijo, Piero cree que y está acostumbrado a que el gol que haga tiene que ser o parece que tiene que ser una obra de arte. Y no siempre tiene que hacer obra de arte. O sea, no siempre tiene que pintar a la Mona Lisa, no. Porque Piero Quispe ha podido hacer golazos, sí, tiene golazos, ha podido hacer golazos como aquella jugada en Matute que se lleva a todos y pierde en el mano a mano con Ángelo Campos. Entonces, él me dijo, tiene que empezar a hacer goles boludos, esos que empujas abajo. O sea, tal cual. ¿Por qué tiene que pisar el área Quispe cuando no tiene la pelota? Porque tiene que buscar que la pelota lo encuentre en determinado momento para hacer esos goles, como dijo Fossati, en la que tienes que empujarla. ¡Pum! Gol. Listo. Vas sumando a tu estadística. No siempre tiene que ser el golazo, el supergol llevándose a todos. Entonces, por eso creemos que Quispe tiene que mejorar en ese aspecto. También en el aspecto de la asistencia, por supuesto. Ahora, la asistencia a veces es cruda porque tiene que terminar en gol. Y el año, y no depende de ti. Él me puede poner un pase a mí espectacular, mano a mano, pero claro, Horacio no es tan claro en la definición o tuvo mala clausura, no le sale, no va, no metió ni un gol. Fue un poco lo que le pasó a Quispe en el clausura, porque se encontró con una versión no tan buena de Valera, se encontró con una versión en la que ya cada vez tenía menos minutos Herrera, Zúcar no jugaba, el Tunche Rivera es un jugador más para pelear, pleitista, ¿no? No es un gran definidor, no, o sea, bueno, sí, tiene definición, pero no es ese jugador que está constantemente esperando la posibilidad para definir, porque tampoco tuvo mucho gol. Entonces, a veces esa estadística es un poco cruel. Yo creo que las opciones creadas habla un poco mejor. Puede tener mucho más asistencia si el 9 está enchufado, ¿no? O los delanteros están enchufados de cara justamente a la definición. Pero tiene que mejorarla, tiene que mejorarla. Punto número 2, es algo que dijo Piero Quispe en Cojo y Manco en los primeros programas de la primera temporada que hicimos con Raymond. Contó una anécdota en la que Ángel Comiso, en determinado momento, en el 2003, en el 2020, si no me equivoco, basado en lo que había sido el éxito del 2013 con Universitario, algunos jugadores jóvenes a los que él guió de buena manera, como Christopher González, Raúl Ruiz Díaz, Edison Flores, Andy Polo y algunos otros que participaban de ese plantel. No digo Alexis Gómez porque evidentemente Alexis Gómez no, o sea, en ese año le fue bien, pero después no fue un
ejemplar en cuanto a la profesionalidad, ¿no? A lo que significa el respeto por la profesión. Pero en fin, no quiero estacionarme en ese tema porque es injusto hasta con el propio Alexis Gómez. Pero en fin, le salió bien y trató de replicarlo con algunos otros jóvenes y encerró, por ejemplo, a Quispe y a otros en Campomar. Bueno, Quispe en ese momento no demostró, quizás porque estaba muy joven, quizás porque no estaba acostumbrado a este tipo de situaciones, el carácter que tiene que tener un futbolista a la hora de que sabe que es un jugador que tiene que convivir consigo mismo, mucho más tiempo del que probablemente quisiera. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con aprender a vivir solo. ¿No? Y ahora Quispe le va a tocar, y él dijo que casi deja la U, incluso por ese motivo, que llamó a su familia llorando, a su representante llorando, que se iba de la U, y se lo comió el problema, ¿no? Se le comió el problema. Hoy le toca una segunda oportunidad a Quispe que está un poco vinculada a ese aspecto, ¿no? Que es salir del país, dejar a tu familia, dejar a tus seres queridos, dejar las comodidades. ¿Para qué? Para ir a otro país, acostumbrarte a su idiosincrasia, acostumbrarte a su cultura, a su comida, la forma de trabajar del fútbol mexicano, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser un aspecto en el que Quispe tenga que desenvolverse de la mejor manera. Y para eso, decía Gareca en la entrevista que le hicieron mis amigos de mano a mano con Michael Zúcar y Mauricio Loret de Mola, que él necesita ver carácter. Yo necesito ver carácter, ¿viste? O sea, decía Gareca, ¿no? O sea, él necesita que el jugador peruano demuestre carácter, demuestre que puede pelear, que puede quedarse, que la primera no se regrese al país. Eso es lo que decía Ricardo Gareca. Bueno, este es el momento para que Quispe olvide lo que pasó en aquella época en la U, en la que se quiso ir porque el comiso lo encerró, y demostrar que en México, en su primera experiencia fuera, él puede lograrlo. Eso es vital. ¿Para qué? Para sentirte bien en el campo, para estar cómodo, para desarrollarte de una manera feliz, alegre, en la que no te consuman los problemas, la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, desde ese punto de vista también tiene que mostrar una mejoría Piero Quispe. Y la tercera mejoría que tiene que mostrar el futbolista universitario es una cuestión también más técnica. Me encantaría tener los números, pero he hablado con gente cercana a Piero Quispe que me confirmaron esta data y que evidentemente tiene que corregirla y me han comentado que está camino a para poder establecerse de una mucho mejor manera a la dinámica del fútbol mexicano. Porque la dinámica del fútbol mexicano no es la dinámica del fútbol Liga 1. Para nada, es otra dinámica. Se juega y probablemente de ahí venga la famosa frase de Reynoso, un hombre hecho y creado en el fútbol mexicano como Juan Reynoso, no solamente como técnico, sino también como jugador, en la que mencionó los famosos 60 minutos. ¿No? Que uno no criticó no dijo que eso no sea verdad. Es más, casi todos estamos de acuerdo en que es una verdad reflejado en lo que significa la competitividad de la Liga 1. Pero evidentemente el problema fue decir esa verdad como conductor de la selección, porque no tenía para nada de positivo. Pero en fin, no queremos tampoco irnos por ese camino. Entonces, ¿qué tiene que mejorar Quispe para desarrollarse mejor en el fútbol mexicano? Tiene que ser mucho más constante en los esfuerzos, porque en México hay muchos jugadores de buen físico, de buen físico. Y cuando hablamos de físico, no hablamos de únicamente la parte corporal, la masa muscular, no. Hablamos principalmente de lo que significa la capacidad del futbolista para tener muchos más esfuerzos similares a la dinámica de otros futbolistas que están justamente en el campeonato mexicano. Porque si no logra mejorar desde el aspecto físico Piero Quispe, pues habrá otros futbolistas en su equipo y en el fútbol mexicano que se lo coman por un tema de ¿qué? De que son jugadores físicos, de ida y vuelta, van, vienen, y sus esfuerzos son constantes, o sea, a altas velocidades. Eso es lo que tiene que cambiar Piero Quispe. Y mucho, tiene que trabajar en ser un jugador de ida y vuelta, un jugador constante en la velocidad, un jugador constante en el aspecto físico. Uno no dice que tenga que digamos, ser el principal recuperador de su equipo, no. Tiene que ser mucho más constante en los arranques, tiene que ser mucho más constante en el uso de la velocidad a la hora del desequilibrio, tiene que ser o utilizar la misma velocidad a la hora de desmarcar que utiliza para, por ejemplo, llevarse a 1, 2 o 3.
¿no? No puede desmarcar a una velocidad tan lenta como a veces lo hemos visto. No, tiene que mejorar desde ese aspecto. Está camino a, es lo que me han mencionado, y es lo que uno espera que la Liga Mexicana obligue justamente a Piero Quispe a caballero entrar en esa dinámica de juego, porque va a tener menos tiempo, va a tener menos espacio, talento tiene, pero mientras la dinámica del fútbol mexicano se lo coma, va a ser un problema, porque va a tener que recibir cada vez más alejado. Ahora, él es un jugador que desde el talento puede enfrentar a cualquiera y llevarse a cualquiera, eso yo no tengo ninguna duda. Entonces, él a veces va a tener que aprender a jugar no tan cerca de los rivales, sino a posicionarse a 1 o 2 metros, justamente lo mismo. ¿Para qué? Para perfilar y enfrentar, ¿no? Y para eso va a necesitar que sus desmarques sean a la misma velocidad con la que arranca y va con la pelota hasta el largo contrario. En fin, son 3 cosas que yo creo que Quispe tiene que mejorar para que le vaya bien en el fútbol mexicano. Ojalá sea así, es lo que uno espera, y porque necesitamos que los futbolistas que salen de Liga 1 al extranjero se mantengan en estos campeonatos en los que la dinámica es mucho mayor, crezcan como futbolistas en todo sentido, porque al fin y al cabo la selección necesita justamente de ellos. Necesita de ellos, sobre todo en este mal momento en el que estamos siendo último de Sudamérica. Esos, para mí, son los 3 aspectos que tiene que mejorar Piero Quispe. Si tú tienes alguno, coméntalo, escribe en los comentarios, suscríbete siempre al canal, por favor, no lo dudes, sí, dale a la campanita como siempre para que te avise cada vez que hacemos un video. Le mandamos un abrazo, somos un equipo aquí, les mandamos un abrazo, cuídense mucho y que pasen un feliz año